En el siguiente problema nos encontramos frente a un triángulo ABC que cumple las siguientes propiedades. De partida cumple que AB es igual a AC. O sea, el triángulo ABC es un triángulo isósceles. También nos dicen que AD es igual a AE. Por lo tanto, el triángulo ADE también es isósceles. Por supuesto, recordamos que los triángulos isósceles tienen ángulos iguales. También nos entrega una información de un 30 grados misterioso por ahí. Y finalmente nos preguntan un ángulo X por otro lado. Este problema apareció en la antigua prueba específica de matemática y nos plantea una situación bien peculiar. El tema es que este problema no tenemos por dónde engancharlo, porque los ángulos que nos entregan, que son muy pocos, este y este, están totalmente desconectados. O sea, no hay ninguna forma de empezar a hacer cosas. Son esos problemas que uno empieza y no sabe qué hacer. Por ende, vamos a apelar a nuestra intuición adquirida durante nuestros videos. Cuando habían triángulos isósceles, también habían ángulos iguales. Por lo tanto, nos vamos a basar en el isósceles que más nos llama la atención, que es el isósceles más grande, ¿ya? El del triángulo ABC. Y como es isósceles, significa que este ángulo y este ángulo son iguales. Pero por supuesto, nosotros no le vamos a hacer marquita porque eso no nos sirve para trabajar. Por lo tanto, para poder decir que son iguales, les vamos a poner una letra. Por ejemplo, alfa. Entonces vamos a decir que este ángulo es alfa y este ángulo es alfa. Ahora tenemos bastantes situaciones más simpáticas. Por ejemplo, tenemos ángulos más conectados. Por ejemplo, los de este triángulo de aquí. En este triángulo ya tenemos dos de sus ángulos. Por lo tanto, esto nos recuerda el ángulo exterior. Pues aquí habría otro ángulo interior y este de aquí sería el exterior, dado que con él suman 180. Este exterior corresponde a la suma de los dos ángulos interiores. Por lo tanto, su valor es X más alfa. Un primer progreso bastante interesante, y ahora nos falta tratar de encontrar alguna otra relación. Por ejemplo, recordamos que AD y AE eran iguales. O sea, que este segmento y este segmento son iguales. Eso quiere decir que este ángulo y este ángulo tienen que ser iguales entre sí. Por lo tanto, si uno es X más alfa, el otro es X más alfa. Si usted solo logró llegar hasta este punto, felicítese. Pues no cualquiera llega hasta este sector. Sin embargo, este es un punto clave. Cómo tratar de mezclar las cosas que ya hemos logrado con lo que nos falta. En otras palabras, nos fijamos en qué hemos usado. Hemos usado el X y este alfa porque los usamos en este X más alfa. Hemos usado que AB es igual a AC, pues pusimos un alfa y un alfa acá. Hemos usado que estos dos son iguales, pues estos dos también son iguales. Pero hay algo que no hemos usado claramente en ninguna parte. Y es el famoso ángulo que está ahí, que no le hemos dado la suficiente importancia, que es este angulito de 30 grados. E incluso si usted es más observador, podría darse cuenta que este angulito alfa en realidad no lo he usado para nada. Pues en realidad el que sí ha usado ha sido este, pero no el del otro lado. Entonces algo nos motiva, tenemos dos ángulos, tenemos un angulito acá. Algo nos dice nuevamente aplicar ángulo exterior. Entonces notamos que si estos dos ángulos son interiores, este también va a ser interior y por lo tanto todo este va a ser el ángulo exterior.
Y recordamos que el ángulo exterior equivale a la suma de los dos interiores que no son compañeros de él. En otras palabras, podemos decir que 30 más alfa equivale a todo este ángulo exterior. Pero en este ángulo exterior tenemos 2x y una alfa. Entonces esto sería 2x más alfa. Finalmente, eliminamos las alfa, podemos restarlas a ambos lados. Nos queda 2x igual a 30, este 2 pasa dividiendo y nos queda que x vale 15 grados. Y con ello pudimos responder a nuestra pregunta. Como observación, notemos que hemos inventado una letra alfa. También podríamos haber inventado una letra acá, beta. Pero siempre tenga mucho cuidado en inventar demasiadas letras. Pues cada vez que usted invente una letra, va a complicar un poco más el problema. Y se van a plantear una cantidad de relaciones impresionantes, lo cual puede que sea beneficioso, como puede que lo confunda. Por lo tanto, siempre que invente una letra adicional, asuma el riesgo de que está complicando un poco más el problema. Y con esto hemos terminado el capítulo de ángulo exterior.